Bueno, pues vamos a dedicar ahora este vídeo solo al ejercicio 3. Perdón, al ejercicio 4, al último, ¿vale? Y ya de paso, pues iré viendo bastantes casos, vamos, intentaré ver diferentes casos, hasta intentaré hacerlo mal. En otros casos lo haré mal de verdad y porque me equivocaré, no pasa nada y lo vamos haciendo en tiempo real. Prefiero no estar repitiendo el vídeo y que vayamos viendo los errores que ocurren, ¿vale? Entonces, así veis también cómo se depura y todo. Con lo cual, os recuerdo, el problema que pedía o este ejercicio, pues escriba un programa que realice la siguiente pregunta. ¿Desea continuar? Escriba S o N. Y que no deje de hacer esta pregunta hasta que el usuario escriba N. Es decir, mientras escriba S u otro valor, porque no sabemos lo que va a pasar, va a estar apareciendo la pregunta. ¿Desea continuar? Escriba S o N. Así constantemente, hasta que el usuario diga N. ¿Por qué hemos puesto N y S en lugar de sí o no? Pues porque estamos hablando de caracteres. Los caracteres solo, el tipo char, solo permite un carácter. Si fuera un tipo string, por ejemplo, que no los hemos visto todavía en clase, sí que permitiría más caracteres. Con lo cual, vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Definir el programa. Con lo cual, lo primero, program, el encabezamiento, program ejercicio 4, y entonces ahora lo primero es definir en la zona de declaraciones constantes o variables. Vamos a pensar, ¿alguna constante? No. ¿Alguna variable? Pues, ¿qué creéis? Una, ¿no? La que contenga el valor introducido por teclado del usuario. Es decir, ese carácter que sea S lo que sea hasta que llegue a una N. Con lo cual, ¿qué tipo va a ser? Tipo char. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues como queráis. Uno, opción, podríamos. Por ejemplo, pues no, porque no puede empezar nunca con un número. Opción 1, sí. Opción, también. Opción arroba, no, porque no podemos meter valores extraños. Opción con acento, tampoco. Opción con espacio 1, tampoco, porque tiene que ser el valor seguido. Con lo cual, opción. ¿Podríamos llamarlo letra? Pues sí, también. Entonces definimos el tipo char y vamos a... hay que inicializar... vamos a empezar el programa, un begin. Dejamos el end ya escrito y ponemos programa principal. Y entonces, ¿hay que inicializar opción? No, porque a fin de cuentas lo va a introducir el usuario. Con lo cual, ahora lo que tenemos que pensar es, esto, lógicamente, si se tiene que ir repitiendo el desea continuar, escriba sí o no, pues ¿qué va a ocurrir? Que vamos a necesitar algún tipo de instrucción de iteración. Es decir, que va a haber un bucle. Con lo cual, primera pregunta, ¿sabemos cuántas veces se va a repetir esto? ¿Sabemos que se va a repetir 7 veces? ¿6? ¿20? No, ¿verdad? Va a depender de lo que el usuario quiera. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que tirar de while, es decir, no podremos utilizar la instrucción for, que con esa sí que sabíamos el número de repeticiones, sino que vamos a tener que tirar por un while o un repeat. ¿Cuál sería? Pues pensarlo bien. Si se repite, es decir, si se va a realizar por primera vez una acción o no. Es decir, el bucle se va a tener que realizar seguro siempre una vez como mínimo o no hace falta realizar el bucle. Pensarlo. Bueno, pues vamos a empezar con un while. Esto lo ideal sería que lo tuvierais claro, si vais a tener que realizar todas las instrucciones una vez al menos o no, pero vamos a hacerlo con un while primero. Con lo cual, el while, ¿qué nos va a pedir? Una condición. ¿Y esa condición cuál va a ser? Pues que opción sea distinto a n y hacer algo. ¿Qué va a pasar aquí? Varias cosas. La primera, no sabemos cuánto vale opción. No le hemos preguntado nada al usuario. Y lo más importante, bueno, y muy importante, estamos comparando una n que no, el compilador va a decir, ¿qué es esto? La n tiene que ser, y eso es súper importante, un carácter. Y esto no se define. Esto se lo he visto a gente hacer esto. Esto me lo he encontrado en ejercicios de compañeros. Y poner un char. ¿Qué es esto? Esto no es nada. Apóstrofe n apóstrofe es el carácter n asociado a una variable. En este caso, opción o lo que escriba el usuario. ¿Vale? Nunca es una variable. La variable es opción. ¿Vale? Entonces, pues eso, lo que les decía. Estamos aquí evaluando este while.
Es decir, estamos viendo si el usuario ha escrito una N, pero tendremos que preguntarle primero que lo escriba. Entonces, vamos a ponerle primero un write line, por ejemplo, y que me parece que era desea continuar, escriba S o N. Cuidado con esto. Pascal no distingue de mayúsculas y minúsculas en el código, ¿vale? Es decir, aquí me da lo mismo que ponga opción así, que yo, esta opción para Pascal es la misma variable, es el mismo identificador. Yo puedo poner while así, o while así, o while así. Me da lo mismo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no reconoce, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pero ojo, no lo distingue el compilador. Pero aquí lo que estamos haciendo es introducir por teclado un código, un carácter que es un código ASCII. Y los códigos ASCII sí distinguen, es decir, que no es lo mismo poner que el carácter N mayúscula que el carácter N minúscula. Se corresponde, y si veis en la tabla ASCII, a un código decimal diferente. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Con lo cual, si esto lo pongo en mayúscula, el usuario me escribirá esto en mayúscula. Si yo lo pongo en minúscula, no será lo mismo. Entonces, si yo le indico que me lo escriba en mayúscula, yo lo tengo que comparar con mayúscula, ¿vale? Y entonces le voy a pedir que haga el qué. Bueno, antes de hacer esto, tendremos que leer ese valor. Entonces, un read, y que leemos opción. Es decir, leemos lo que el usuario escribe por pantalla y lo asociamos a la variable opción. Entramos en el while ya. Ahora ya sí que, si opción es distinto a n, es decir, si no ha escrito una n, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, ¿vale? Y aquí esto obtendría, bueno, lo mismo con un begin y un end porque tenemos más de una instrucción. Y aquí esto os tendría que chirriar mucho. ¿Por qué? ¿Para qué escribimos dos veces lo mismo? ¿Para qué? Para nada. Con lo cual esto nos está dejando claro que aquí lo que tenemos que hacer es utilizar un repeat. Es decir, esta acción inicial se va a realizar una vez siempre. Que luego escribe el usuario la primera vez una N. Vale, pues entonces se saldrá, pero la primera vez lo va a tener que pedir. Entonces, adiós while, adiós primera instrucción y vamos a empezar con un repeat. Repetir el qué. Esto, recuerdo que el repeat no lleva begin ni end, con lo cual quitamos esto. Repetir esto, ¿hasta cuándo? Pues hasta que la n sea, fijaros, la condición cambia, hasta que opción sea igual a la n mayúscula. Y ya está. Y con esto tendríamos el programa. Vamos a probar a escribirlo. Y vamos a hacer la opción más sencilla, una n, un no. Le damos. Desea, os recuerdo, uy, aquí me ha puesto porque he puesto en lugar de un interrogante, un paréntesis. Le vuelvo a dar otra vez. Vale. Os recuerdo que aquí, en este compilador, si estuviéramos con Eclipse, lo podríamos hacer bien, es decir, nos saldría y os prometo, es que me acabo de caer que para qué estoy utilizando este compilador si estoy en casa. El próximo día, directamente desde casa, lo voy a hacer con Eclipse para que os empecéis a acostumbrar, porque las prácticas las vamos a hacer con Eclipse, ¿vale? Entonces, lo normal es que me apareciera una pantalla y fuéramos interactuando en tiempo real. Entonces, aquí el problema es que lo tengo que escribir antes. Entonces, yo escribo n y se va a salir del programa, es decir, me lo escribo una vez. ¿Desea continuar? Yo he puesto lee la opción, lee n, se mete aquí dentro, lo compara y sale fuera. Ahora imaginaros que antes de esta n pongo una s y otra s. Y aquí va a pasar algo curioso. Fijaros, he puesto dos s y me ha escrito un montón de veces esto. ¿Por qué? Porque el read, os recuerdo que lee líneas. Es decir, lee valores seguidos, con lo cual no se está comportando bien. Según lo tengo escrito así, esto, para que se parase, tendría que poner la n seguida. Y ahora sí que me lo va a leer una vez, me lo lee otra vez porque he puesto sí, y a la segunda ya salimos fuera. Fijaros, ¿eh? Y si pongo dos s más, me pondrá 4 veces Fijaros, 4 veces. Pero no si lo pongo así, porque entonces no tiene sentido, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer que esto tuviera sentido con saltos de línea? Es decir, que me leyera cada línea. Pues con un readline. Porque aquí lo que va a hacer es cada vez que se repita el repeat, va a leer en la siguiente línea. Con lo cual, ahora sí que si pongo sn, me lo va a hacer bien. Y si pongo otra s, aquí, me lo va a hacer bien. ¿Y qué pasaría con este readline si hiciera lo de antes? Me lo pusiera seguido. Pues fijaros, se queda loco.
se ha petado. Con lo cual, importante el readline. Es decir, si pongo read, es que lo que voy a escribir está seguido. Fijaros, bucle infinito. Y encima me dice que se ha parado el proceso porque se ha quedado colgado, claro. Entonces, esto es muy importante, que pensar el read. Si pongo un read es porque lo voy a poner seguido, y si pongo readline es porque lo que va a leer va a ser en cada salto de línea. Entonces, saber siempre lo que va a pasar para que el usuario lo escriba bien, entonces, o para que vosotros lo leáis bien. Entonces, cuidado con eso. Fijaros que si estábamos haciendo un readline, si pongo un 2, un 3, una D, una S y una N minúscula, bueno, una N mayúscula, por ejemplo, para que se vea, pues aquí me lo dará 5 veces, no me equivoco, ¿veis? 5. Y si pusiera aquí una N minúscula, como no la reconoce, me lo va a hacer 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Entonces, ¿veis cómo no reconoce la N minúscula? ¿Por qué? Porque estamos viendo códigos ASCII, estamos viendo caracteres, no dentro del programa. Entonces, bueno, pues más o menos eso sería este ejercicio.